Hoy vamos a hablar acerca de los materiales cerámicos para la construcción y antes vamos a hacer una pequeña introducción en la que vamos a hacer algunas referencias importantes para entender las arcillas. Como pueden ver ustedes en estas imágenes, los materiales cerámicos han sido utilizados desde hace miles de años por el hombre. Aquí tenemos unas imágenes de unas estatuillas que en su mayoría fueron encontradas en regiones europeas. Fíjense que tienen aproximadamente 20.000 años de antigüedad. Después podemos encontrar en restos de la cultura sumeria, de la civilización sumeria en Mesopotamia, estatuillas con alrededor de 4.500 años de antigüedad, como estas que ven aquí en la parte derecha. Y también en el Egipto antiguo se tienen estos hermosos restos encontrados de cerámica vitrificada o cerámica revestida, esmaltada, con esa coloración azul, de también más o menos 4.500 años de antigüedad. Aquí tienen ustedes otras hermosas imágenes de los bajos relieves del Palacio de Darío en Susa, en lo que actualmente es Irán, con aproximadamente 2.400 años de antigüedad. Y abajo tienen una reconstrucción, digamos, de la famosa puerta de Istar en Babilonia, en lo que ahora es Irak, que también tiene una antigüedad de 2.500, 2.600 años. Esto lamentablemente ya no se encuentra en su lugar de origen. Esta reconstrucción se ha hecho en el Museo de Berlín. Aquí tienen otras muestras del manejo del material cerámico, en este caso por parte de la dinastía Qin en China, con aproximadamente 2.250 años de antigüedad, en la forma de estos llamados guerreros de terracota, que como ven ustedes tienen una perfección admirable en sus acabados. Y en la parte derecha pueden ver ustedes la cubierta de una de las más bellas mezquitas que hicieron los musulmanes, en este caso en la ciudad de Isfahán, en el actual Irán, con más o menos 1.250 años de antigüedad. Bien, en general, como hemos visto ya, los materiales cerámicos han sido utilizados desde hace miles de años. El descubrimiento de las propiedades del barro cocido, tanto para resistir esfuerzos mecánicos como para resistir el paso del tiempo, significó un salto cualitativo en el desarrollo de la tecnología de los materiales de construcción, puesto que permitía utilización y obtención, además de materiales resistentes y durables, en lugares donde no habían muchas piedras naturales y solo se disponía de arcilla. La palabra cerámica proviene del griego cerámicos y significa tierra cocida. Entonces, los materiales cerámicos son materiales no metálicos en base a arcilla, es decir, minerales a base de silicatos, generalmente cristalinos y muy frágiles, como vamos a ver cuando estudiemos las propiedades. La arcilla es un material muy ampliamente distribuido en la superficie terrestre y se origina en la descomposición de feldespatos, granitos, gneiss y otras rocas. Esta descomposición es causada por agentes físicos, la erosión, el congelamiento, el viento, el granizo, etc., y la acción de agentes químicos también. Se trata de partículas con tamaños inferiores a 1 o 2 micras, compuestas por sílice principalmente y en menor medida aluminio, hierro y otros tipos de óxidos. Los principales grupos son las kaolinitas, las silitas, llamadas también micas, y las monorilonitas. Si bien ustedes van a estudiar con más profundidad la arcilla en la materia de mecánica de suelos, ahora vamos a hacer referencia a algunas de sus características. Una de ellas que necesitamos para explicar por qué la arcilla puede ser moldeada es la adsorción. La arcilla tiene una estructura laminar basada en el famoso tetraedro de sílice, es decir, un conjunto en el que existe un átomo de sílice en el interior rodeado de 4 átomos de oxígeno. Este tetraedro está enlazado a átomos de otros metales, principalmente aluminio, en menor medida hierro y otros metales, y grupos hidroxilo, etc. Esto le otorga cargas negativas en la superficie, como vamos a ver en una imagen posterior. Estas cargas negativas atraen cationes, es decir, iones metálicos y agua. Mientras más agua es absorbida,
la arcilla se expande, sus enlaces interlaminares se debilitan y esta va adquiriendo plasticidad. Aquí tienen ustedes en la imagen de la izquierda un esquema de cómo es el tetraedro de sílice. Como pueden ver, existe un átomo de sílice en el interior, en la parte central, rodeado de 4 átomos de oxígeno. Y aquí ven ustedes cómo muchos de esos tetraedros de sílice, como podemos ver aquí en diversas partes, ¿no?, están enlazados entre sí y enlazados a su vez a otro tipo de componentes. Y entonces fíjense ustedes el orden de magnitud que tiene las distancias aquí entre las capas de átomos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 10 angstroms, 7,2 angstroms, etc. Como ustedes saben, un angstrom es 1 por 10 a la menos 10 metros. Aquí tienen ustedes una imagen que representa la adsorción. Fíjense ustedes que aquí hay una presencia de átomos de oxígeno en la periferia de estas láminas, ¿no? Esa concentración de átomos de oxígeno en la periferia de las láminas, como pueden ver aquí, 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 hace que haya una concentración de cargas negativas. Entonces podemos hacer un esquema como este, donde se ve aquí la superficie de una lámina de arcilla. Fíjense entonces que las arcillas aquí tienen una estructura laminar, ¿no? Esas láminas de arcilla entonces pueden ser mostradas esquemáticamente de esta manera, y aquí se ve como los dipolos de agua, las moléculas de agua, que como hemos explicado antes son dipolares, con un extremo positivo donde hay concentración de átomos de hidrógeno y otro extremo negativo donde está la concentración del átomo de oxígeno. Se pegan entonces a la superficie esta de la arcilla, produciendo el fenómeno que se conoce como adsorción. Entonces, en la medida en que la arcilla va absorbiendo a estas moléculas de agua, las arcillas se van volviendo plásticas. La cantidad de agua puede variar grandemente de acuerdo al tipo de arcillas y se considera que puede estar entre el 15 y el 50%. Entonces, esta plasticidad lograda por la absorción de agua llega a un máximo y luego si se va aumentando agua, la plasticidad va disminuyendo y se forma una cosa llamada fluidificación. Es decir, las láminas de arcilla se van separando unas de otras y empiezan a flotar en el medio acuoso. Por el contrario, cuando se elimina agua, se produce una contracción. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de las diferentes arcillas para diferentes tipos de productos cerámicos. En principio, las arcillas puras ricas en aluminio dan productos refractarios de colores claros. Productos refractarios son aquellos que resisten muy elevadas temperaturas y generalmente son los materiales cerámicos que se utilizan para el revestimiento de hornos, donde se esperan muy elevadas temperaturas. Existen también las arcillas ricas en aluminio y pobres en hierro, generalmente son las kaolinitas, que dan coloraciones amarillas o grises y se emplean en la fabricación de losas. Ahí tenemos como ejemplos más típicos el grés y la porcelana. Y finalmente están las más comunes de todas, las arcillas pobres en aluminio y ricas en hierro, conocidas como hilitas o micas, y dan coloraciones rojizas. Son las que se utilizan para fabricar la conocida como cerámica roja, es decir, los ladrillos y las tejas principalmente. Los otros tipos de arcillas, las moldorilonitas, que son arcillas con una enorme superficie específica, se utilizan principalmente como aditivos para dar plasticidad. No se pueden utilizar puras porque requieren demasiada agua y esto haría imposible el moldeo de cualquier tipo de producto. Vamos a hablar un poquito acerca de la fabricación de los materiales cerámicos. No es nuestra intención profundizar mucho en este tema, pero sí vamos a señalar los aspectos básicos de este proceso. En primer lugar, se debe preparar el material, para luego proceder al amasado, al moldeo, al secado de las piezas ya moldeadas y finalmente a la cocción. En cuanto a la preparación del material, se pueden mencionar muchos diferentes tipos de procedimientos de acuerdo a la tecnología y al espacio con que se disponga, pero es importante preparar primero el material arcilloso antes de proceder a mezclarlo con agua y moldearlo.
Este preparado puede ser por procesos de meteorización, maduración, pudrición, levigación, tamizado, etc. Con todos ellos, lo que se hace es eliminar las sustancias que pueden resultar perjudiciales. Por un lado, las piedras o los granos de mayor tamaño, o en su caso, producir algunas reacciones químicas que liberen al material de productos que después pueden traer problemas, como vamos a ir viendo más adelante en la exposición. Todos estos procesos permiten reacciones químicas y depuración físico-mecánica, entonces. En general se trata de procesos de exposición del material, ya sea a la intemperie, al aire libre o en cuartos cerrados, o ya sea al paso del material por piscinas de agua para lograr que los materiales más grandes y más pesados vayan sedimentando, etcétera, etcétera. Una vez que el material está preparado y depurado de los compuestos que pueden ser perjudiciales, se procede al amasado, ¿no? Y este amasado se hace, como hemos indicado ya, con agua, aprovechando la absorción de la arcilla y la plasticidad que ésta le otorga. El moldeo puede hacerse de forma manual o con máquinas, generalmente por extrusión, donde la masa es obligada a pasar por una boquilla que le da la forma deseada, o bien por prensado, como vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tienen ustedes un ejemplo de una máquina extrusora. Estas máquinas se utilizan para diversos productos, pero el principio de extrusión, como pueden ver ustedes, se trata de introducir el material aquí a través de una tolva y hacerlo pasar a través de un tornillo sin fin, ¿no?, que va expulsando el material previamente mezclado, en las proporciones adecuadas, por supuesto, para luego hacerlo pasar, para embutirlo a través de una boquilla. Aquí vemos cómo está saliendo esta especie de chorizo de material ya preparado, ¿no?, por la boquilla, y es cortado generalmente con alambres para obtener la forma final, en este caso unos ladrillos con dos huecos, como pueden ver. Se tiene también el moldeo por prensado, donde el material ya preparado es colocado encima de un molde, luego se procede a prensarlo, ¿no?, y ya tenemos el producto final. Este proceso es el que se suele utilizar para las tejas principalmente. Aquí ustedes ven una imagen de una de las máquinas, de una de las fábricas nacionales, en este caso Serabor. Una vez que el material ha sido moldeado y tiene la forma que se le ha querido dar, se procede al secado, donde el objetivo es eliminar el agua que se ha utilizado para el amasado y que hemos visto que podía estar generalmente entre el 15 y el 50%, hasta un contenido de aproximadamente el 5%. Es importante que este secado sea lento, gradual y cuidadoso para evitar resquebrajamientos, alabeos en las piezas ya moldeadas. Durante este proceso, debido a la pérdida de agua, ocurren grandes cambios dimensionales, contracciones, sobre todo durante las primeras horas. Por eso es muy importante que la temperatura y la humedad del ambiente sean muy bien controlados. Una vez que el material ha perdido esa humedad, se procede a la cocción. Más o menos a los 300 grados centígrados desaparece el agua. A los 600 grados se forma la metacaolinita, un material en estado amorfo. Y es a los 900 grados donde empieza el material a fundirse y se forma la mulita. La mulita en realidad es el mineral artificial que conocemos como producto cerámico. Cada tipo de producto cerámico necesita una diferente temperatura de cocción. Aquí tenemos como ejemplo que la cerámica roja, conocida como alfarería o tejería, requiere de 900 a 1000 grados centígrados. Si se requieren otros productos cerámicos a base de otros tipos de materias primas, como hemos visto, como el caso de la loza, el grés, la porcelana, se requieren temperaturas mayores de 1000 a 1300 grados, y ya para los productos refractarios, que hemos nombrado también con anterioridad, se requieren entre 1300 y 1500 grados centígrados. Aquí tienen ustedes un esquema de uno de los hornos más difundidos para el cocido de materiales cerámicos de manera industrial, como es el horno Hoffman. Aquí se tiene un proceso en el que se va cargando los materiales y estos desde una zona fría van recorriéndose para ser primero precalentados,
luego sometidos a la cocción propiamente dicha y luego al enfriado para ser descargados. Entonces, este horno que está circulando todo el tiempo tiene la gran ventaja de que aprovecha todo el calor que se introduce para la cocción. Entonces, estos son hornos de funcionamiento continuo. Fíjense que esto es nada más un ejemplo de cómo se puede hacer el proceso de cocción y cómo es que eso lo hace en la práctica de manera más difundida. Una vez que el material ha sido cocido, se le puede aplicar esmaltes o vidriados, como el caso que veíamos al principio en las cerámicas egipcias. El esmalte o vidriado es la aplicación de un recubrimiento superficial para darle hermosura y principalmente impermeabilidad. Pueden ver ustedes aquí un ejemplo de una baldosa esmaltada. El caso del vitrificado es diferente, es la elevación de la temperatura de cocción por encima de los 1000 grados para determinados tipos de materiales cerámicos, como hemos visto un poquito antes, y de esta manera se obtienen productos más compactos y de mayor calidad, partiendo obviamente de otras materias primas. El vitrificado da como propiedad una absorción muy pequeña. Es el caso concreto del grés y la porcelana. Ahora vamos a ver de manera general las principales propiedades de los materiales cerámicos y más adelante las vamos a comparar con el caso de los materiales metálicos y de los polímeros, tanto los polímeros naturales, como es el caso de la madera, con la celulosa, y los polímeros artificiales, como es el caso de los plásticos. En principio podemos decir que los materiales cerámicos son duros, no tienen estructura molecular, son frágiles por sus enlaces iónicos covalentes, son porosos y tienen grietas debido a la pérdida de agua en el momento del secado, tienen elevada resistencia a compresión y baja resistencia a tracción. En esto son muy parecidos a los hormigones, ¿no? Los hormigones de cemento principalmente. Son muy resistentes a los agentes agresivos y a la corrosión, y esta es probablemente la razón por la que hemos visto restos de materiales cerámicos con 4000, 5000, incluso 20000 años de antigüedad. Es decir, el material cerámico es tan resistente al intemperismo que puede ver el paso del tiempo prácticamente sin ser afectado. También son buenos aislantes térmicos y eléctricos, lo que puede utilizarse para algunas aplicaciones. Y finalmente tienen un elevado punto de fusión, lo que es característico especialmente en el caso de los materiales refractarios que ya hemos mencionado. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los ladrillos, en vista de que se trata del principal producto cerámico para la construcción. El ladrillo es un material tan difundido en nuestro medio que es característico de la Ciudad de La Paz, el color anaranjado de los ladrillos de sus edificaciones, que como ustedes bien saben, en su mayor parte están sin revestimiento. Existe una norma boliviana que clasifica los ladrillos cerámicos en ladrillos huecos y macizos. Los ladrillos huecos se clasifican a su vez en ladrillos de relleno, los que conocemos como de 6 huecos, y ladrillos estructurales, que son conocidos como ladrillos de 18 huecos. Aquí tienen ustedes unas imágenes de ambos tipos de ladrillos. En la parte izquierda tenemos un ladrillo estructural o gambote de 18 huecos, como se lo conoce también, y en la parte derecha tenemos uno de los ladrillos, el ladrillo más común en nuestro medio, que es el ladrillo de 6 huecos, que de acuerdo a la norma se trata de un ladrillo de relleno. En este caso, estructural quiere decir que está destinado a soportar cargas, ¿no? Es un ladrillo portante. En cambio, el ladrillo de relleno se llama así porque no está destinado a soportar cargas, aunque en la práctica puede hacerlo y lo hace de hecho en muchas ocasiones, pero es un ladrillo para cerramiento, por eso se llama ladrillo de relleno, es decir, se conforma un marco generalmente con pilares y vigas de hormigón y luego ese espacio es rellenado por estos ladrillos. Nuestras normas de requisitos y especificaciones son la 12-11-001 para los ladrillos huecos y la 12-11-003 para los ladrillos macizos. La norma intermedia, es decir, la 12-11-002, es la norma que
describe los ensayos para controlar la calidad de ambos tipos de ladrillo. Una de las primeras propiedades que nos interesan en los ladrillos es la resistencia a compresión, que puede ser muy variable. En la norma nacional se especifican 2 megapascales para los ladrillos de relleno y 20 megapascales para los ladrillos estructurales. Fíjense ustedes entonces que estos 20 megapascales son más o menos, es más o menos la resistencia que se especifica para un hormigón común aquí en nuestro medio, ¿no? En el caso de los ladrillos gambotes o macizos, sin huecos, se especifican de 1.5 a 20 megapascales en función de la utilización que se les vaya a dar, obviamente. En las imágenes ven ustedes aquí un ladrillo de 6 huecos refrentado, ¿no?, con mortero de azufre en este caso, con el objetivo de distribuir bien las cargas que se van a aplicar. En el caso de la resistencia a compresión, como ustedes saben, se trata del aplastamiento de la probeta de ensayo, este ladrillo, como se puede ver en la imagen de la derecha, donde vemos el ladrillo ya refrentado colocado en una prensa. En vista de que esto se va a tratar con más detalle en un ensayo de laboratorio, entonces no vamos a profundizar mucho más. Aparte de la resistencia a compresión, tenemos otras características, como es el caso de las características geométricas. Los ladrillos deben tener dimensiones más o menos homogéneas. La norma boliviana especifica una tolerancia de 3% para los ladrillos huecos con relación a la dimensión nominal. Es decir, la dimensión nominal es la dimensión que indica el fabricante. En nuestro país no tenemos dimensiones normadas, o sea, la norma no dice qué tamaños tienen que tener los ladrillos. Estas dimensiones vienen dadas por los fabricantes. Lo que sí se especifica es la tolerancia con relación a esa dimensión, que en este caso, como hemos visto, es del 3% para los ladrillos huecos, 2% para los ladrillos huecos que están destinados a ser vistos, ¿no? Es decir, ladrillos que no necesitan revestimiento. En la práctica hemos hablado ya que muchos ladrillos, aún no destinados a ser vistos, están así porque mucha gente no tiene los recursos suficientes para revestir sus edificaciones. Pero en el caso de la norma se refiere a los ladrillos que desde el principio, desde su fabricación, están destinados a ser vistos, ¿no? Generalmente se trata de los ladrillos gambotes de 18 huecos en nuestro caso. Y también se tiene una especificación de 2% de tolerancia con relación a la dimensión nominal para los ladrillos macizos. Generalmente también se utilizan para ser vistos. Se tiene una especificación del 2% de tolerancia para la desviación con relación a la escuadra, o lo que se conoce también como ortogonalidad. Ahorita vamos a ver unas imágenes sobre esto. Se establecen 3 milímetros de tolerancia para la planicidad o planeidad de las caras y 8 milímetros como espesor mínimo para las paredes interiores de los ladrillos huecos. En estas imágenes ustedes pueden ver, en el primer caso, la medición de una dimensión de un ladrillo para comparar después ese valor con las tolerancias indicadas en relación con la dimensión establecida por el fabricante. En este caso tenemos aquí la medición de la planeidad o planicidad de una de las caras, donde como ven ustedes se pone una regla y se mide con otra de manera perpendicular cuántos milímetros hay de desviación con relación a una superficie plana. En este caso se está utilizando una escuadra para medir la desviación con relación a la escuadra o la desviación con relación a la ortogonalidad. Ortogonalidad quiere decir que se forma un ángulo de 90 grados. Como pueden ver ustedes en esta imagen, prácticamente todos los ladrillos tienen alguna pequeña desviación con relación a la ortogonalidad. Y en este último caso vemos la medición de una de las paredes interiores de un ladrillo de 6 huecos, en este caso, que como hemos visto debe ser por lo menos de 8 milímetros. Luego tenemos otras propiedades en los ladrillos. La absorción con B, que mide la capacidad del material de retener agua en sus huecos abiertos, debe estar entre el 8 y 15% para los ladrillos huecos y entre el 8 y 20% para los ladrillos macizos. Es decir, la absorción no puede ser muy baja y tampoco puede ser muy elevada. En ambos casos, si la absorción es muy baja porque el ladrillo se ha sobrecocido o está demasiado cocido, o si es que es muy alta,
en caso de que el ladrillo sea poco cocido, en ambos casos se afecta a la adherencia con el mortero. Fíjense que el mortero requiere una absorción controlada dentro de ese rango para que sea buena, ¿no? Cuando hay una absorción controlada, se tiene buena adherencia con el mortero. Si la absorción es muy baja, entonces no hay posibilidad de que el material cementante penetre en los huecos abiertos del ladrillo. Y si la absorción es muy alta, entonces se forma una interfase con una relación agua-cemento muy alta que va a afectar también a la adherencia. En el caso de los ladrillos macizos, el límite es un poco diferente, es de 8 a 20%. En el caso de la absorción muy alta, también esta afecta la resistencia al congelamiento. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha agua contenida en los huecos abiertos del ladrillo, entonces esta agua cuando se congele va a afectar demasiado a la resistencia al intemperismo cuando esta se congele, ¿no? En otras normas, concretamente en las normas ASTM, existen ensayos especiales para ver estas dos cosas. Se tiene, por ejemplo, el coeficiente de saturación en la norma ASTM C67, que mide la resistencia al congelamiento. El coeficiente de saturación es la relación entre la absorción en agua fría y la absorción en agua hirviendo. Se sabe que cuando el agua hierve es capaz de penetrar mucho más profundamente en los huecos abiertos del material. Es decir, la absorción en agua hirviendo es siempre mayor que la absorción en agua fría. Entonces, el coeficiente de saturación muestra esa relación. Cuando el coeficiente de saturación es más grande, ¿no?, quiere decir que hay menos huecos pequeños donde puede expandirse el agua. Por lo tanto, cuando se congela, por lo tanto, hay menor resistencia al congelamiento. Cuando el coeficiente de saturación es más pequeño, menor, entonces hay mayor resistencia al congelamiento porque hay mayor espacio para que el agua se expanda en esos huecos más pequeños, ¿no? Generalmente el coeficiente de saturación en los ladrillos está entre el 95 y 97, 98%. La norma STM tiene también un ensayo especial para ver la adherencia, se trata del ensayo de succión. Aquí ustedes en esta imagen pueden ver un ladrillo que está colocado encima de una bandeja que tiene agua y está además soportado por un par de varillas metálicas que no se ven muy bien aquí, pero se tiene más o menos el agua ascendiendo una altura aproximada de 6 milímetros, unos cuantos milímetros, para ver cuánto succiona esta cara. Lo que se hace en este caso es colocar el ladrillo ahí en esa posición durante un minuto y luego ver la diferencia de peso que hay con relación al ladrillo seco. Entonces se examina la capacidad de succión de una cara del material. De esta manera se puede tener una idea acerca de su capacidad de adherencia con el mortero. Vamos a hablar un poco más de esto en los laboratorios correspondientes. Luego se tiene la resistencia al congelamiento y descongelamiento, o la llamada elaticidad. Este ensayo consiste en someter al material a una probeta de ladrillo a 25 ciclos de congelamiento y descongelamiento. Y luego de estos ciclos se observa si existen exfoliaciones, fisuras, desconchados, fisuras estructurales, grietas, etc. En caso de duda, se puede someter a compresión las probetas gemelas, es decir, la mitad que se ha sometido al ensayo de congelamiento y la otra mitad que no ha sido sometida a ese congelamiento, y se examina la diferencia de resistencia. En otras normas extranjeras suele utilizarse ese valor como la referencia. También. Entonces, en este caso tienen ustedes una figura aquí que muestra una probeta que ha sido sometida a congelamiento y descongelamiento, a 25 ciclos. Y fíjense cómo en este caso este ladrillo ha sufrido serios deterioros, ¿no?, inclusive pérdida importante de material en algunas secciones. Luego tenemos el contenido de sales solubles que causan manchas o fluorescencias, o los caliches o nódulos de cal. Cuando la materia prima no ha sido bien preparada, hablábamos de eso cuando veíamos el proceso de fabricación de los materiales cerámicos, entonces es común que queden restos de
piedras calizas, por ejemplo, que cuando son metidas al horno forman, como ya sabemos, óxido de calcio, que después, el rato de hidratarse, genera expansión por la hidratación del óxido de calcio para convertirse en hidróxido, ¿no? Entonces, esa reacción que es expansiva, como ya hemos visto, puede generar este tipo de fenómenos, ¿no? Que se conoce en material cerámico como caliche, es decir, nódulos de cal, óxido de cal que se ha hidratado, después ha aumentado de tamaño y ha producido este tipo de efectos. En el caso de las eflorescencias, se trata de sales solubles que son extraídas por el agua que penetra en los huecos abiertos del material y que luego, cuando sale en contacto con el dióxido de carbono del ambiente, produce unos recubrimientos blanquecinos generalmente, que son una muestra de que esas sales que estaban en el interior del material, al salir y entrar en contacto con el aire, han cristalizado. Ni las eflorescencias ni los caliches tienen influencia importante en la resistencia, pero sí, sobre todo, en el aspecto estético de los productos. Existen también otras condiciones para los ladrillos. Los ladrillos deben tener masa homogénea, no deben tener grietas, es decir, fisuras que atraviesen el espesor de las paredes, ni oquedades. Deben tener aristas vivas y caras planas, como hemos visto ya. El color debe ser homogéneo para no mostrar deficiencias en la cocción. Deben tener un sonido metálico por percusión, es decir, cuando se los toca tienen un sonido característico. Y deben tener facilidad de cortado. Ahora vamos a hablar acerca de las tejas, que son otro material cerámico importante. La norma nacional para las especificaciones es la NB 1211004. La norma boliviana, las tejas se clasifican por el tipo de sección transversal. Se clasifican en tejas planas, tejas de sección C o doble C y tejas de sección S. En la práctica, en nuestro medio, a estas tejas con sección C las conocemos como tejas coloniales y a la sección S las conocemos con diferentes nombres en función del tipo, pero generalmente se trata de tejas de tipo española o italiana. El método de fabricación para las tejas puede ser tanto el prensado como el extrusado. Las tejas pueden clasificarse también por el dispositivo de montaje. Pueden ser tejas con encaje de cabeza o lateral. Esto se refiere al dispositivo que se dispone para unir una teja con otra, tanto en el sentido en el sentido longitudinal de la teja como en el sentido transversal. Puede haber entonces encaje de cabeza y lateral, puede haber solape, en cuyo caso solamente se coloca una teja sobre otra sin ningún dispositivo especial, en la cabeza o en la parte lateral. Y pueden haber tejas mixtas, con encaje de cabeza y solape lateral, o encaje lateral y solape de cabeza. Esa es otra forma de clasificación por el dispositivo de montaje. Aquí pueden ver ustedes dos ejemplos de teja. En la imagen de la izquierda tenemos una teja con sección S y en el caso de la derecha tenemos una teja con sección C. A estas, repito, solemos llamarlas tejas coloniales en nuestro medio y a estas tejas generalmente tejas españolas. En las tejas también se debe controlar las características geométricas. Se tiene un 2% de tolerancia con relación a la dimensión individual nominal en el caso de del largo y del ancho, y esta dimensión nominal o individual es declarada por el fabricante, igual que en el caso de los ladrillos. Se tiene un 5% de tolerancia en relación a la dimensión de recubrimiento declarada por el fabricante. Esto consiste en lo siguiente: aquí se deben colocar 10 tejas una al lado de otra y el fabricante debe especificar qué superficie cubren esas tejas. Entonces, estando una teja encajada a la otra de manera lateral, deben cumplir esa dimensión indicada por el fabricante, o esa superficie, mejor dicho, indicada por el fabricante, con un 5% de tolerancia. Luego tenemos el control de la flecha o planeidad, como vamos a explicar un poquito más adelante, que consiste en el 1.5% de 2/3 de la longitud de la teja. Entonces, 1.5% de esa distancia, cuando las tejas tienen una longitud mayor a 300 milímetros, y de 2% cuando la longitud de las tejas es menor a 300 milímetros.
Se tiene también el alabeo, que ahorita vamos a explicar cómo se controla, para las tejas planas y las secciones tipo S. Las tejas coloniales no se controlan en este aspecto. El control del alabeo especifica 1.5% de 2/3 de la longitud más la longitud transversal. Es decir, esta L que estamos mostrando aquí siempre es la longitud principal, o sea, el largo de la teja. Y en este caso tenemos la longitud transversal, es decir, el ancho de la teja. Cuando las tejas tienen una longitud mayor a 300 milímetros, entonces la tolerancia para el alabeo es de 1.5% y de 2% cuando la longitud es menor a 300 milímetros. En el caso de las tejas coloniales o con sección C, se tiene la uniformidad de perfiles transversales. Y en este caso se mide la diferencia entre las longitudes E1 y E2. Esta diferencia debe ser menor a 15 milímetros. Para ilustrar todo esto, tenemos aquí unas imágenes donde, como ustedes pueden ver, aquí se está midiendo la dimensión, una de las dimensiones nominales de la teja, en este caso el ancho. Aquí se está poniendo una teja al lado de otra y, como hemos visto, para medir la tolerancia de la superficie de recubrimiento hay que poner 10 tejas como estas, una al lado de la otra, ¿no? Y ver que ese valor no difiere en más del 5% con relación al valor indicado por el fabricante. En este caso, fíjense, se está midiendo la flecha. Es decir, con este dispositivo vemos si existen concavidades o convexidades en esta superficie que está destinada a evacuar el agua, ¿no? En el caso de las tejas coloniales, se mide también esta planicidad en la parte interior, o sea, en la parte más profunda de la teja. Y en este caso, aquí al medio estamos midiendo el alabeo de una teja con sección S. Fíjense que en este caso, esta parte de la teja vecina no está llegando a cubrir completamente esta superficie, por lo tanto hay riesgo de que se entre el agua y por eso debe medirse el alabeo. El alabeo es esta diferencia, ¿no? Todo esto lo vamos a ver con más detalle en los laboratorios, lo vamos a ver de manera más gráfica, con ejemplos, y no vamos a profundizar más en este momento. En el caso de las tejas se tiene también la resistencia a flexión, puesto que una teja debe ser capaz de aguantar la pisada de una persona. Este ensayo varía en función del tipo de teja. Las tejas coloniales con sección C deben resistir una carga de 1000 newtons y las tejas tipo S deben resistir una carga de 1200 newtons. Ustedes pueden ver aquí un ejemplo, ¿no?, donde se ha puesto una teja con sección S, aquí apoyada en unos dispositivos especiales para absorber las diferencias de dimensiones, los alabeos, y con un dispositivo especial para aplicar una carga en el medio de la teja que está apoyada en sus extremos. Esto lo vamos a ver también en un laboratorio específico. Luego se tiene la permeabilidad. Las tejas deben ser impermeables, no deben dejar pasar más de 0.5 centímetros cúbicos por centímetro cuadrado por día, como promedio de una muestra ensayada, y no más de 0.6 centímetros cúbicos por centímetro cuadrado por día para los valores individuales. Ya hemos explicado antes esto de la diferencia entre el promedio y el valor individual. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver pedazos, ¿no?, cuadrados de tejas que han sido cortados específicamente para hacer este ensayo. Y entonces esos pedazos de teja se pegan a un tubo plástico con silicona y una vez que ha secado la silicona se los pone a saturar, es decir, se los mete en una bandeja con agua. Y después de que han sido saturados por 48 horas, se aplica una carga de una columna de agua de 10 centímetros. Entonces se deja esto durante 2 días, aumentando la cantidad de agua que en función de cómo se va evaporando o en función de cómo va permeando a la teja. Y después de los 2 días se hace una evaluación para ver cuánta agua ha atravesado a la teja. Esto lo vamos a ver también en un laboratorio específico. Este ensayo no está especificado en la norma nacional, pero sí se lo puede encontrar en normas extranjeras. Se trata del ensayo de impacto, que evalúa la capacidad que tiene una teja para resistir impactos que pueden ser producidos por granizo o por otros elementos en caso de cualquier tipo de proyectil. Como pueden ver ustedes, se coloca la teja aquí en una cama de arena,
y luego se hace caer una bola de metal desde una altura predeterminada. Entonces las tejas deberían aguantar sin romperse ese impacto. Tenemos aquí otro ensayo, es el ensayo de heladicidad, que es parecido al ensayo que hemos visto en ladrillos, que consiste en 25 ciclos de congelamiento y descongelamiento. Igual que en el caso de los ladrillos, esto consiste en saturar primero a las probetas, es decir, mantenerlas en agua durante un tiempo determinado, y luego secarlas superficialmente y meterlas en un congelador. Eso sería un ciclo, ¿no? Durante un tiempo determinado. Luego se saca las tejas del congelador, se las vuelve a meter en agua para que descongelen y luego se las vuelve a meter en el congelador. Ese ciclo se repite 25 veces y luego se observa si hay exfoliaciones, fisuras, desconchados, pérdida de tacones, en el caso de las tejas con encaje. Y en función de esa evaluación se declara la teja heladiza o no heladiza. En la norma están especificadas con mucho mayor detalle los requisitos para declarar a una teja heladiza. Otras condiciones para las tejas, de manera similar a lo que hemos visto en ladrillos, son la masa y la fractura homogénea, el grano fino, la ausencia de caliches, que no hayan manchas ni eflorescencias, dar un sonido metálico por percusión y tener también los cantos vivos, rectos y la superficie lisa. Esto es complementario a lo que hemos visto antes. Finalmente vamos a hablar de otros productos cerámicos muy importantes y muy difundidos en la construcción y es el caso de las baldosas cerámicas, que pueden ser esmaltadas o sin esmalte. En vista de que estos productos son muy utilizados en nuestro medio para revestimiento de pisos y también de paredes, entonces vamos a hacer referencia a los principales ensayos para controlar su calidad. La norma nacional, existe una norma nacional para esto, es la NB ISO 13006. Esto de NB ISO quiere decir que ha sido una norma ISO, una norma internacional, adoptada por Bolivia, por eso se llama NB ISO. En el caso de las baldosas cerámicas, se controla la tolerancia dimensional, que tiene muchos ensayos, no vamos a entrar aquí en el detalle de describirlos uno por uno, vamos a hablar un poquito más de esto en el laboratorio correspondiente, pero fíjense ustedes que en el caso de las baldosas, ¿no?, se puede controlar varios tipos de alabeos, varios tipos de ortogonalidades y la planicidad de las caras y de los lados, etcétera, etcétera. Entonces, las dimensiones nominales, etcétera. Entonces hay varios ensayos para ver las tolerancias dimensionales de las baldosas. La resistencia al rayado, la resistencia al ataque de agentes ácidos y alcalinos, la resistencia a las manchas, la absorción, que tampoco puede ser muy elevada, y la resistencia a flexión. Son algunos de los principales ensayos. Y finalmente tenemos el ensayo más importante de todos, que es el ensayo del PI. Si ustedes se han fijado alguna vez en las especificaciones técnicas de los fabricantes de estos productos, generalmente se hace mención a esto del PI. Esto del PI viene del Porcelain and Mail Institute, es decir, el Instituto de la Porcelana Esmaltada, que es una institución que ha inventado este ensayo para controlar la resistencia al tráfico y está destinado principalmente a las baldosas que se van a utilizar para revestimientos de piso. Este ensayo permite clasificar a las baldosas en baldosas solo para revestimiento de paredes, en ese caso el valor del PI es 0, baldosas de tráfico ligero con PI 1, baldosas de tráfico medio con PI 2 o 3 y baldosas de tráfico intenso con PI 4 o 5. ¿Qué quiere decir esto del PI 0, 1, 2, 3, 4 o 5? Consiste en someter el material a la abrasión en una máquina especial que vamos a ver a continuación y ver cuándo presenta una huella visible, ¿no? Si a las 100 revoluciones dentro de esta máquina o a los 100 ciclos de abrasión de esta máquina se observa una huella, entonces el PI es 0. Si la huella se observa a 150, el PI es 1. Si la huella se observa a 600, el PI es 2. Si la huella se observa a 750 o 1500 ciclos, el PI es 3. Si la huella se observa a 2100, 6000 o 12000, el PI es 4. Y si la baldosa resiste los 12000 ciclos y además resiste el ensayo de las manchas, del que vamos a hablar un poquito ahora, entonces recién se le asigna el PI 5.
Aquí tienen ustedes unas imágenes de la máquina que tenemos en el instituto para hacer este ensayo, un abrasímetro para el PI, y aquí pueden ver cómo se está colocando esta baldosa previamente cortada, con dimensiones de 10 por 10 centímetros, en el dispositivo donde después aquí, en este hueco, se va a cargar el abrasivo. El abrasivo consiste en unas bolas metálicas de diferentes diámetros, en un poco de corindón. Como ustedes saben, el corindón es óxido de aluminio fundido y es uno de los materiales más duros de acuerdo a la clasificación de la dureza de Mohs. Y se pone también además un poquito de agua aquí y se hace rotar todo este conjunto. Una vez que se ha metido el abrasivo y se ha tapado, entonces se somete esto a un montón de ciclos, ¿no? Y después se saca la baldosa y se la examina bajo unas condiciones de iluminación y de distancia dadas para ver si es que se presenta o no se presenta la huella. Vamos a ver con más detalle esto en el laboratorio correspondiente. Aquí se tiene un ejemplo de baldosas que están siendo sometidas al ensayo de las manchas, ¿no? También baldosas cerámicas esmaltadas. En este caso, las probetas son sometidas a 3 agentes manchadores, como pueden ver ustedes. Uno de los agentes manchadores es aceite de oliva, otro de los agentes manchadores es yodo, tintura de yodo, y el tercero es un material a base de cromo con una coloración medio verdosa, que pueden ver ustedes aquí, que son los 3 agentes con los que se mancha la baldosa para ver el ensayo de resistencia a las manchas. Lo estoy poniendo aquí porque esto está relacionado con el PI, ¿no es cierto? Hemos dicho que para obtener una calificación de PI 5, la probeta de ensayo debe resistir los 12.000 ciclos en el abrasímetro y además debe resistir este ensayo de las manchas. Entonces, lo que se hace aquí es colocar los agentes manchadores, dejar eso durante 24 horas y al día siguiente se lava las manchas. En función de la dificultad que se tenga para borrar las manchas, es que se le va asignando una resistencia a las manchas. Los que son resistentes a las manchas, entonces pierden las manchas simplemente con agua. En algunos casos es necesario utilizar detergentes suaves o detergentes más fuertes o inclusive, en su caso, ácido clorhídrico para retirar las manchas. Entonces, en función de la forma como se puede quitar las manchas, se le va asignando al material una calificación de resistencia a las manchas. No vamos a profundizar en esto tampoco, todo está descrito en la norma nacional y simplemente aquí estamos mencionando algunos de los principales ensayos para controlar la calidad de estos importantes materiales y entre ellos, como ustedes han visto, estamos destacando este ensayo del PI, que es el más importante para la calificación de tráfico ligero o tráfico intenso. Existen también otros tipos de productos cerámicos, aparte de los ladrillos y las tejas y las baldosas, están los azulejos, están las tuberías, están los bloques aligerados, los aislantes, los muebles sanitarios, el vidrio, los ladrillos refractarios, el porcelanato, que ahora ha aparecido como otro material especial, el grés, etcétera, etcétera. En relación con todo esto, me parece muy importante hacer conocer a ustedes que en el Instituto de Ensayo de Materiales se realizan permanentemente proyectos de grado, proyectos de investigación, generalmente con estudiantes que están por titularse, para controlar la calidad de muchos materiales. Es bueno que ustedes sepan que se han hecho 2 proyectos para el control de baldosas esmaltadas que se comercializan en nuestro medio. Se ha hecho un proyecto para el control de la calidad de tejas. Se han hecho al menos 2 proyectos para el control de ladrillos y ustedes pueden encontrar en los archivos del instituto, en la biblioteca del instituto y en las oficinas del área de materiales los resultados de estas importantes investigaciones. También es bueno decirles que periódicamente, no muy frecuentemente, pero periódicamente nosotros hacemos todos estos ensayos de control de calidad como servicio externo para diferentes empresas de nuestro medio. Los fabricantes de Involteco, por ejemplo, desde la fábrica de tejas de Cochabamba, nos hacen llegar todos los años un lote de material para que hagamos los ensayos de control de calidad que ellos después utilizan para su certificación por parte de IPNORCA.
También últimamente nos han llegado productos de cerámica de Cobose, también de Cochabamba, con los que hemos realizado muchos de los ensayos de control de calidad que hemos mencionado en este último apartado. Entonces, nuestra actividad de control de calidad mediante la realización de estos ensayos es permanente. Por un lado, como proyectos de grado, como investigaciones propias, investigaciones nuestras, y por otro lado como servicios externos para diferentes empresas de nuestro medio, ¿no? Inserpass también de vez en cuando nos trae algunos productos y eso nos permite tener además un muestrario que es el que utilizamos para que ustedes puedan complementar su formación en los laboratorios correspondientes. El caso del vidrio lo estamos incluyendo aquí dentro de los materiales cerámicos porque tiene propiedades muy parecidas, tiene prácticamente las mismas propiedades que el material cerámico, pero el vidrio no se hace a partir de arcilla, sino que se hace a partir de silicatos de sodio, calcio, plomo, etc., que se obtienen a partir de la fusión de arena, ¿no? Entonces, esa arena fundida es después enfriada y esa masa adquiere un estado amorfo, que es lo que conocemos por el vidrio, ¿no? Que tiene como propiedades principales, como ustedes saben, su transparencia, precisamente por la estructura amorfa, su fragilidad y su resistencia a los compuestos químicos. El vidrio es uno de los compuestos más resistentes a los agentes químicos, por eso es que se utiliza en los laboratorios, ¿no? El único compuesto químico que lo destruye es el ácido fluorhídrico. En Bolivia tenemos ya algunas normas para el vidrio destinado a la construcción. La más importante de ellas es la NB 728004, que se llama Vidrios Planos de Seguridad para la Construcción Requisitos. Esta ha sido elaborada en base a normas extranjeras, concretamente la IRAM, norma argentina, 12556, y la STM C1172, del año 2003. También existen normas para algunos de los ensayos de control de calidad en este material, como es el caso del ensayo de fragmentación, la resistencia al impacto, la resistencia a la temperatura, la humedad y la resistencia al choque térmico. Con esto hemos concluido el capítulo referido a materiales cerámicos.